Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pónganse cómodos, por favor, tomen sus Biblias, tomen una libreta, algo y anoten, por favor, porque vamos a ver hoy un tema importante, como todos los que son de la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar en Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Del principio, 5 libros, Deuteronomio 8. Ya saben, yo siempre les digo más o menos dónde está, para aquellos que apenas están empezando a utilizar su Biblia, puedan facilitarse la búsqueda. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 18, ¿verdad? 8 del 11 al 18. Voy a leer, dice así, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, fíjense bien, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Todo eso es bueno. Y todo lo que tuvieres se aumente. Esto quiere decir prosperidad, esto quiere decir estabilidad. Pero, ojo, en el 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener buenos tiempos y nos olvidemos de Dios. No tanto como que te olvides completamente, a lo mejor lo tenemos como un recuerdo más o como un pedacito más del día. A esto se refiere el Señor, que dice que cuando tú empieces a prosperar, que empieces a estar bien, que empieces a tener estabilidad, entonces el versículo 11 dice, cuídate. Cuando Dios nos apercibe, cuando Dios nos exhorta y nos dice, ten cuidado, sí, aguas, como decimos acá en México, entonces ten cuidado, sí, de no olvidarte de Dios. Vamos a ver toda esa parte importante. El tema de hoy se llama, es tiempo de recordar lo que olvidamos. ¿Sale? El tema es tiempo de recordar lo que olvidamos. Entonces, ¿qué pasa? La actividad, la comunicación, la dinámica del mundo, ¿sí? Que traíamos hace un par de meses, porque de unas semanas para acá a todo mundo lo bajaron de su dinámica, de su velocidad, de su activismo, pero el que traíamos durante años atrás, creo que nos hacía distraernos un tanto o afanarnos tanto en las cosas. A veces no podemos bajarnos de la dinámica, pero es necesario detenernos un poco. Entonces, ¿qué pasa? La dinámica del mundo, todo lo que hacemos, todo lo que estamos trabajando y que lo tomamos como parte de nuestras necesidades, nos han llevado a no acordarnos de Dios. Y no como un mero recuerdo, sino como Dios. Este es el problema del mundo. Es el problema que estamos viviendo ahorita. De hecho, yo creo que el planeta completo se comenzó a olvidar de Dios. Lo tenemos como alguien de respeto, como una deidad, pero creo que acordarnos de Dios es otra cosa completamente diferente. El ser humano se acuerda, ahora sí, digan ay, allá donde nos estén escuchando, el ser humano se acuerda cuando le conviene, ¿sí? Se acuerda de Dios cuando le conviene. ¿Y qué pasa? Entonces, hay necesidad, me acuerdo de Dios. Hay un problema, me acuerdo de Dios. Y tengo a Dios todo el día en la mente, en el corazón y en la boca. Pero bueno, vamos a ir desarrollando todo esto, ¿sí? La recomendación de Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Dios. Esa es la recomendación. El tema es tiempo de recordar lo que olvidamos. Tal vez por eso estemos pasando muchas cosas en la vida. Pero vamos al punto 1. Vamos al punto 1, por favor. Y todo mundo busque el libro de Isaías. Está como a la mitad de la Biblia. Isaías capítulo 44. Punto 1. Nosotros le recordamos a Dios. Nosotros le recordamos a Dios, pero no recordamos a Dios. ¿Sí? Es como yo le recuerdo a mi esposa que ya es hora de comer, ¿verdad?
Oye, hija, yo le digo, hija, o Ángel, es como que ya es hora de comer, ¿no? Yo le recuerdo a ella, ¿sí? Pero cuando ando en la calle, tal vez no me acuerdo de ella. Entonces yo le recuerdo a ella situaciones de mi vida, pero no me acuerdo de ella cuando debo de hacerlo. El punto 1 es, nosotros le recordamos a Dios cosas, pero no recordamos a Dios. No lo tenemos constantemente, continuamente. Y el libro de Isaías 44, versículo 21, ¿sí? 44, 21, dice así. Dice, aquí está. Acuérdate de estas cosas, está hablando Dios a través del profeta. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, oh Israel, ¿verdad? Acuérdate de estas cosas, fuente de vida, acuérdate de estas cosas, no sé, Fernando, acuérdate de estas cosas, Conchita, acuérdate de estas cosas, Gaby, acuérdate de estas cosas, Mario, no sé cuál sea tu nombre, pero Dios dice así, acuérdate de estas cosas, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Está hablando Dios, estoy en Isaías 44, versículo 21. Entonces, ¿qué dice? Acuérdate de estas cosas, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Pero te voy a seguir leyendo el versículo que sigue. Yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Qué quiere decir? Tus errores, tu pecado, lo que nos separaba de Dios, toda la suciedad que traíamos encima. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Así es que acuérdate de dónde Dios nos sacó. Dice, y vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir? Vuélvete a mí, es voltear otra vez tu rostro a mí, porque te has olvidado. Ojo, cuando Dios aquí dice, acuérdate de estas cosas, y dice, no me olvides, no creas que Dios lo dice como una súplica, así como que si Dios nos estuviera pidiendo, oye, no te olvides de mí, porque a veces te olvidas de mí. No, Dios no ocupa que te acuerdes de Él. Dios, vamos para allá. Dios te lo dice como una recomendación. Si tú te acuerdas o no de Dios, a Dios, mira, a Dios realmente, Él es Dios. Y aquellos que dicen, yo no creo en Dios, sin problema, Él sigue siendo Dios. Y aquel que no se acuerda de Dios, dice, yo sigo siendo Dios. Pero cuando Él dice, no me olvides, lo dice con un amor, porque sabe que si tú lo olvidas, si no lo tienes presente y continuamente en tu día, en tu vida, algo va a suceder. Y para allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Recordarle a Dios sus promesas es una excelente forma de orar. Escúchame, cuando tú ores, no ores con una desesperación, porque eso es, el orar con desesperación realmente no es una oración. Simplemente estamos desahogándonos. Y Dios dice, bueno, ok. Y, dice Dios, y cuando oremos a Dios debemos orar conforme a sus promesas, conforme a la palabra de Dios. Debemos de hacer oraciones pero muy inteligentes, oraciones sabias, no oraciones llenas de emociones. Ya sabes que a mí me encanta el café, ¿eh? Muy bien, ok, entonces, ¿qué pasa? Recordarle a Dios sus promesas es una excelente forma de orar. ¿Por qué? Porque demostramos dependencia. Escúchame bien, debemos de demostrar dependencia de Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Y en este tiempo, en esta temporada, donde todo el mundo estaba estresado y tiene cierta intranquilidad, dice, ¿qué va a suceder? ¿En qué va a terminar esto en el asunto de la economía? ¿En qué va a terminar esto en el asunto de la salud? ¿En qué va a terminar esto en el asunto de los empleos? O sea, y la gente dice, ¿qué pasa? Entonces empiezan como que a acordarse de Dios, ¿verdad? Empiezan como que a demostrar la dependencia que el ser humano siempre ha tenido de Dios. Una cosa es que la gente no reconozca que depende de Dios y otra cosa es que la gente dependa de Dios. Escúchame, porque ni todo el dinero que tenga la persona pero muy rica, tal vez en dinero y en bienes, y que ya está contagiado y que está en una etapa terminal, ¿sí? Y que prácticamente está muriendo, de nada les sirve, de nada sirve todo lo que pueda tener.
ni los mejores hospitales, ni los mejores aparatos, ni los mejores médicos, ni los mejores medicamentos. Entonces nos acordamos, dependo de Dios, y lo que hago es hacer a un lado todo lo que tengo, dones, virtudes, todo lo que quieras, tu capacitación, con lo que cuentes, y dices, creo que esto no me sirve, creo que dependo de Dios. Entonces vamos viendo cómo es importantísimo orar a Dios a través de sus promesas. ¿Qué pasa? Fíjate bien, si nos acordáramos de Dios constantemente, ahora ahí va un nivel más arriba. Uno es que tú ores conforme a sus promesas, conforme a su palabra, con fe, creyendo que lo recibirás. Pero ahí te va un nivel más arriba. No sé en cuál estés, no sé cuál nivel manejes. Si el de desesperación, donde la gente ora desesperadamente y dice, Dios, no te entiendo nada. Solamente estás quejando, te estás llorando, estás preocupado, estás angustiado. No entiendo tu oración. El otro nivel es la oración inteligente, sabia, prudente, que esa oración que da paz cuando terminas de orar y es a través de la Biblia, a través de sus promesas. Pero el otro nivel, escúchame, el otro nivel es más arriba. ¿Cuál es el otro nivel? El otro nivel es que tengamos a Dios presente, que nos estemos acordando de Él constantemente. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros logramos acordarnos de Dios constantemente, no necesitamos ni siquiera recordarles sus promesas. Solitas llegan. Jesús dijo, estas señales los van a seguir. No ustedes van a andar correteando las señales ni los milagros. Entonces, ¿qué pasa? El otro nivel es caminando y acordándome de Dios continuamente en lo que hago, involucrarlo en mis proyectos y estar con Dios continuamente. Esto me va a llevar a ni siquiera tener que recordarle sus promesas, porque las promesas llegarán solas, del cielo descenderán. ¿Por qué? Porque dice Dios, me agrada esta persona, me agrada esta mujer, me agrada este hombre, porque hace sus actividades, pero me tiene en su mente constantemente. Entonces vean lo importante que es no olvidarnos, ¿sí?, de recordar quién es Dios. Así es que es tiempo de recordar lo que hemos olvidado. Vamos al punto 2, fíjense bien. Punto 2, vamos al libro de Lamentaciones. Está poquito adelante de Isaías. Es un libro pequeñito. Está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Vamos viendo. Esto está entrando ya en lo interesante, ¿eh? Lamentaciones capítulo 3, 21. Punto 2. El punto 2 dice, es necesario recordar todas sus misericordias. Y misericordia es conmiserarse de las personas. Eso es misericordia. Cuando tú le tienes misericordia a alguien que lo ves enfermo y que está pidiendo una ayuda, donde quiera que sea en un crucero, en un crucero me refiero a un crucero de calles, no vais a pensar que en un crucero en el Caribe, no, él está pidiendo una ayuda no sé, en una calle y él está enfermo, tú lo ves enfermo, lo ves grande de edad y dices, tú él ocupa algo. Entonces no sacas 2 pesos, sacas a lo mejor 20, ¿sabes qué? Ten 20. Realmente la situación es difícil, pero ten 20. ¿Qué quiere decir? Que tú estás sintiendo, te estás conmiserando, sientes la necesidad de esa persona, sientes su impotencia ante no poder hacer más por su enfermedad, por su edad, por su discapacidad, por lo que tú quieras. Eso mismo, escúchame, eso mismo hace Dios contigo y conmigo. Él extiende su misericordia, se conmisera de lo que somos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, dice así. 3, 21 al 23. 22, perdón. Vamos al 3, 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es tan grande su fidelidad que cada mañana nos da una nueva misericordia. Pero voy al versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué quiere decir? Que cuando se escribió este libro, el pueblo de Dios era esclavo, muchos habían sido muertos, muchos habían sido ya maltratados, la ciudad había sido destruida, la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén, y todos estos estaban sufriendo, sí, a lo mejor la consecuencia de su error, haberse alejado de Dios, se olvidaron.
es que en Deuteronomio decía, yo me acuerdo que mi papá decía que en Deuteronomio decía, acuérdate de no olvidarte de Jehová. ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron de Jehová. ¿Y qué pasó? La recomendación no se siguió y cayeron en esto, que era esclavitud, oprobio, violencia y destrucción. Por eso se llama el libro Lamentaciones. Pero entonces aquí dice, aún dentro de todo ese juicio que vino por sus obras, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué quiere decir? La tierra no será consumida, el planeta no será consumido, porque Dios es misericordioso. Y aquí está la iglesia para hacer descender sus misericordias. Y la iglesia está orando porque Dios tenga misericordia, cada día una nueva misericordia. Y este asunto de la pandemia no nos azote más de lo que ya nos ha azotado. Y entonces las misericordias nuevas cada mañana. Y por eso no vamos a ser consumidos. Y por eso no te preocupes, no te estreses tanto. Mejor acuérdate de no olvidarte de Dios. ¿Qué pasa? Recordar nuestro pasado, ¿sí? Miserable, es para testimonio. Solamente, ¿sí? Recordar lo que Dios hizo con nosotros es para testimonio. Tampoco vamos a estarnos latigando, recordando lo que éramos y lo que Dios hizo. No, es simplemente un testimonio. Son las misericordias de Dios. Es la alegría hacia donde nos llevó. Nunca olvidemos, escúchame bien, así como ahorita leímos, ¿sí? Que es necesario recordar las misericordias de Dios que tuvo. Yo no sé cuántas misericordias de Dios tuvo contigo, no sé cuántos eventos pasaste, ¿sí? Pero no olvides, al contrario, hoy haz un ejercicio, después de que vas a esta transmisión, haz un ejercicio y comienza a pensar, yo recuerdo que el Señor me libró de este accidente. Yo recuerdo al Señor que me libró de este asunto legal que traía y que me angustiaba. Recuerdo perfectamente cuando Dios me sanó y extendió su misericordia y creo que lo había ya olvidado. Creo que no lo tenía presente. Entonces Dios hoy quiere que llevemos a nuestra mente, a nuestra memoria, lo bueno que ha sido. Cada milagro, la salvación que Dios te ha dado. Porque aquel que está en Cristo ya no tiene condenación, dice el libro de Romanos. Entonces tú estás en Cristo, cuando tú mueras vas a la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo te justificó a través de su muerte y resurrección. Creo que hay mucho que recordar y creo que hay mucho que retomar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate bien, si no olvidamos esto, cada mañana tendrás nuevas misericordias. Pero si te vuelves a olvidar de Dios, creo que cada mañana no tendrás nuevas misericordias porque ni siquiera habrá una oración tuya. Vamos al punto que sigue, por favor. Creo que el tema es fuerte, pero es muy necesario. Vamos al punto 3. Sí, el punto 3 dice, se nos olvida vivir agradecidos con la gente que nos ha hecho bien. Eso sí duele. Y vamos a tenernos que acordar de quién nos ha hecho bien. Y hace rato en la entrevista me encantó la entrevista de Fuente Kids, ¿verdad? Perla y Fernanda entrevistan a Faraón y a José el Soñador, ¿verdad? Y en Génesis 40, del 13 al 15, si quieres no lo busques. Acabo que ya lo escuchamos allí en la entrevista, pero apúntalo. Génesis 40, del 13 al 15. El punto 3 dice, se nos olvida vivir agradecidos con la gente que nos ha hecho bien. Y esa cita de Génesis es la entrevista que vimos hace rato. ¿Qué pasa? José les hace un bien al panadero de Faraón. El panadero de Faraón y el copero de Faraón caen a la cárcel porque los acusan de una conspiración. ¿Ok? Entonces están en la cárcel donde estaba José. José era el encargado de la cárcel. Dios siempre puso a José en los primeros lugares, ¿verdad? Él era un prisionero y después le dice el jefe de la cárcel, ¿sabes qué? Tú eres el encargado de la cárcel. Así es que tú administrame esto, por favor, porque creo que eres muy inteligente. Aunque la inteligencia y la sabiduría, lo escuchamos en la entrevista, venía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida vivir agradecidos. Entonces, José va y los conforta, les dice, los veo tristes, los veo muy angustiados. El panadero dice, sí, es que lo que pasa es que estamos aquí en prisión, pero tuvimos un sueño, cada uno, ustedes ya saben. Entonces José les interpreta los sueños y les dice qué va a suceder. Y el copero
el panadero iba a ser muerto y el copero iba a ser restituido, le iba a dar la copa en la mano a su señor, el faraón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando ya salen de prisión, José le dice, le suplico, fíjense bien, estamos en el punto donde se nos olvida ser agradecidos con la gente. José les dice, les suplico que cuando salgan de aquí se acuerden de mí, hagan memoria de mí, porque estoy en este lugar injustamente. Yo no tenía que estar en este lugar que es la cárcel. No, sí, claro, no, yo me imagino a los dos, ¿no? Claro que sí, cuando salgamos estaremos por allá. ¿Qué pasa? Pasan 2 años, Faraón tiene su sueño, del que escuchamos en la entrevista, y dice el copero, me estoy acordando ahorita, después de 2 años, o sea, 2 años, después de que le hicieron un bien, ya me acordé que en la cárcel había un tipo que interpretaba los sueños. ¿No será él el que puede interpretar el sueño de Faraón? Y ya conocen toda la historia. Hermanos, amigos, el ser humano por naturaleza es ingrato. Es más, si tienes a un lado a alguien ahí contigo, dile, somos ingratos por naturaleza. Se vale. Somos ingratos. Sí. Es más, ahí les va. Nos acordamos del favor que nos hicieron hasta que necesitamos otro favor. Sí, alguien me hizo un favor, no sé, me prestó una herramienta y pasó el tiempo y en vez de que yo llegue a su casa le diga, ¿sabes qué? Pues te traje, no sé, un flan, un postre o algo, gracias por aquel día que me prestaste tu herramienta, que me sacaste del problema. No, se nos olvida y no mostramos agradecimiento hasta que decimos, oye, ocupo otra herramienta. Ya me acordé, un día me hizo un favor. Y ahí voy otra vez. Entonces, el ser humano es así, somos consumistas. Entonces, se nos olvida ser agradecidos. Escúchame bien, no esperemos que nos agradezcan, pero siempre recordemos a los que nos han hecho bien. Así es que ahorita mismo tienes un ejercicio más. Acuérdate de la gente que te ha hecho bien, porque hasta en eso. Estamos hablando de que se nos olvidan las cosas buenas que vienen a nuestra vida. Estamos hablando de que nos olvidamos de Dios. En cuanto tenemos una estabilidad económica, vámonos de vacaciones, ¿verdad? Y algunos que se les pasa la mano a los excesos. Espérame, ¿qué no te acuerdas de Dios? Hasta que viene el día malo nos acordamos de Dios. ¿Qué pasa? Entonces, no esperemos que se nos vuelva a ofrecer otra cosa para mostrar el agradecimiento. Creo que debemos de recordar a la gente que nos ha hecho bien. Y no solo con cosas materiales. Hay gente que nos ha hecho bien en una palabra. Hay gente que nos ha hecho bien en muchos aspectos. Entonces recordemos siempre eso. ¿Qué pasa? Con acciones, fíjate bien, con acciones demostremos que no se nos ha olvidado el favor que recibimos. Tengamos acciones. Si ahorita mismo tú recuerdas a alguien que te hizo un bien y tú no le has correspondido con un detalle, tampoco vamos a estar favor por favor, o al nivel que me hicieron también yo hacerle, pues a lo mejor no se puede, pero el detalle, oye, me estoy acordando que hace un tiempo tú me hiciste el favor y me diste una palabra y me sentí muy bien y quiero agradecerte, quiero decirte que lo tengo bien presente. Esa persona se va a sentir bien y si puedes llegar con un detalle mejor. Pero bueno, se nos olvida, acuérdense, el tema es tiempo de recordar lo que hemos olvidado. Y creo que el mundo se estaba olvidando de lo más importante que es Dios. Y ahora yo veo que mucha parte del mundo claman a Dios. Cada uno tal vez en su fe, pero dicen, Señor, ayúdanos. Estamos siendo sobrepasados. Los gobiernos no pueden. Las cosas están colapsando, todo se está saliendo de control, se están sobrepasando aquellos que pueden estabilizarnos, entonces volteamos a ver a Dios, ¿verdad? Y me encanta, hace un par de semanas, Donald Trump puso un día de oración, ¿verdad? Por el mundo, lo puso como un detalle, como un decreto, y gobiernos de la tierra están diciendo, clamemos a Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que dependemos de Dios. Hemos entendido que nos hemos olvidado. Vamos al punto 4. Fíjense bien, para ir cerrando esto. Punto 4. Dice, se nos olvida que Dios da el poder para hacer riquezas. Creo que de aquí emana todo el asunto. Porque el asunto del poder y de la economía
en el mundo se ha movido mucho, pero veámoslo a nivel personal. Vamos al libro otra vez de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ir cerrando esto, porque en todas las áreas tenemos que acordarnos de Dios. 8:17, dice así, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿No le suena como que te estás olvidando de Dios? Pero bueno, sigamos leyendo. El 17, estoy en Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate, otra vez, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Entonces, Dios da el poder para hacer las riquezas. Pero ¿qué pasa? Nos vamos por el camino más largo, lo decíamos en la charla anterior. Si nosotros compartimos, somos generosos y damos, son principios de Dios universales, No es solamente para la gente que cree en Cristo, es para todo el ser humano. Aquel que siembra va a cosechar, y el que da va a recibir, y el que comparte se le va a multiplicar. Son principios de Dios para el ser humano. Entonces dice Dios, yo tengo el poder, doy el poder de hacer las riquezas. Pero en el versículo anterior dice, no te olvides, no vaya a ser que te enorgullezcas. Se nos olvida, ¿y qué pasa? No incluimos a Dios en nuestras finanzas. Ese es el asunto. Después decimos, es que no sé por qué, el asunto está muy difícil, no se están dando las cosas, y en esta época mucho más. En esta época urge que tú entiendas y que te acuerdes de Dios dentro de tus finanzas. ¿Sí? Y tal vez porque no te acuerdas de Dios en tus finanzas, no pasas al siguiente nivel económico. Porque nadie que se acuerde de Dios en sus finanzas puede quedarse en el estado económico que tiene actualmente. No puede ser. Esto iría en contra de los principios de Dios. Cualquiera que se acuerda de Dios en su dinero, en sus finanzas, va a pasar al siguiente nivel financiero. Eso tenlo por seguro. Por eso hay países que tienen bastante economía. ¿Por qué? Porque son países que ayudan, son países que siembran, aunque no sea a través de la palabra de Dios, lo hacen, y son países que son bendecidos. El país completo es bendecido. ¿Qué pasa, mis amigos y amados? Fíjate, Dios instituyó cosas para que dentro de tus finanzas te acuerdes de Dios. O ahí no entra. No, me puedo acordar en otras cosas. Es más, Dios es espiritual. Las cosas espirituales son de Dios. Las terrenales son mías. O sea, espérame, pero ¿qué pasa? En los problemas terrenales, así son con Dios. Pero en las bendiciones terrenales, ahí no voy con Dios. Ese es el problema de la situación económica que vive cada persona. No te acuerdas de Dios en tus finanzas. Dios instituyó la ofrenda, está en la Biblia. Dios instituyó el diezmo, está en la Biblia. Dios instituyó el compartir, está en la Biblia. Dios instituyó el dar, está en la Biblia. Dios instituyó el sembrar para que tengas cosecha. Pero si no estás involucrando a Dios en tu dinero, en tus finanzas, creo que tenemos un problema fuerte y no vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Estas acciones demuestran que me acuerdo de Dios. Pero es dinero, claro. Si yo involucro a Dios en mi dinero, demuestro que me acuerdo de Dios, y demuestro dependencia, y demuestro que Dios está en medio de mi situación financiera. Termino con el punto 5, amigos. Fíjense bien. Punto 5. Dice, si recordamos a Dios en todo tiempo, aseguramos la estabilidad. Si recordamos a Dios en todo tiempo, vas a asegurar tu estabilidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu alma, tus emociones y tus sentimientos? ¿Cómo estás? Bueno, no estoy tan bien. Ok, puedes estar mejor. Es más, puedes estar al 100 si logramos entender esta parte. Acordarme, ¿sí? Acordarme de Dios en todo tiempo asegura mi estabilidad. Porque me siento bien. Deuteronomio, ahí estás en el libro de Deuteronomio, vete 2 hojas hacia atrás y lee el capítulo 6, versículo 4. Dice así. El 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate, ¿en qué lugares van a estar las palabras? ¿En qué lugares va a estar Dios? ¿Qué voy a usar yo para recordar a Dios constantemente? Esto es para niños, adolescentes, adultos, padres, abuelos. Dice así, estoy en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Fíjate, hablarás de ellas estando en casa. Ahorita que todo el mundo está en casa, ¿sí? Es la recomendación, ya saben, mundial, estate en casa. Aquí dice la Biblia que las recordarás en tu casa a Dios mismo y su palabra, andando por el camino. Ahí voy yo en el coche, me voy acordando de Dios y de la palabra de Dios. Al acostarse, en mi cama antes de dormir, estoy tan cansado que digo yo, ¿saben qué? Ya lo único que quiero yo es dormirme. No, la Biblia dice, acuérdate de Dios, acuérdate de su palabra. Y dice aquí, al levantarte. Me levanto y traigo a Dios a mi mente, a mi pensamiento y comienzo mi día. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos en la frente, y termino, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué quiere decir? Dios te lo está recomendando. Y si Dios lo recomienda es porque es necesario y porque te va a traer bien. La sabiduría del mismo Dios te dice, acuérdate de mí. Y no es porque Él lo necesite, es porque tú y yo lo necesitamos. Necesitamos acordarnos de Dios. Es lo que más nos conviene. Mira, si pasamos la vida acordándonos de Dios a diario, entenderemos lo pasajero que es esta vida. Esta vida es terrenal y hay muchas cosas muy vanas, pero vamos corriendo tras ellas. Hay otras necesarias y vamos corriendo tras ellas. Pero si pasáramos la vida acordándonos, siguiendo la recomendación de Dios, acordándome de Él, creo que entendería muchas cosas por las cuales yo me he preocupado, cosas por las cuales me he angustiado, cosas por las cuales me he puesto ansioso, que no son importantes, porque Dios lo llena todo en todos. Escúchame. El caminar con y en Dios son cosas diferentes. El caminar con y en Dios es salud del cuerpo. ¿No será que esa enfermedad por ahí que está, no será porque no hemos caminado, por decirlo así, de la mano con Dios? ¿O no hemos caminado en Dios, que esto es ya una fusión? ¿No será que no hay tanta prosperidad del alma porque no hemos caminado con Dios? Porque no nos hemos acordado, más bien porque nos hemos olvidado de acordarnos de Dios. Creo que Dios es salud, creo que Dios es prosperidad del alma. Prosperidad del alma es que te sientas bien, que estés a gusto, que estés conforme, que estés contento con lo que tienes y con lo que no tienes. Creo que cuando hablamos de acordarnos de Dios en nuestras finanzas, habla de desprendernos, ¿sí? Como en el proyecto 244 de Fuente de Vida Celaya. Estas semanas hemos estado, el grupo que trae este proyecto han estado repartiendo cajas de despensa a la gente que no tiene empleo. Y no creas que está sobrando. Simplemente se aporta de lo que se tiene, no porque nos sobra. ¿Qué quiere decir? Jesucristo veía a la gente y nosotros debemos de ver a Dios en la gente. Debemos de ver a Dios en la gente. Y tengo que decir yo, mira, aquí no tengo tanto, pero te comparto de esto. Entonces, el proyecto 244 de Fuente de Vida, Hechos 2:44, habla de compartir. Involucra a Dios en tus finanzas. No esperes que se vayan yendo para abajo, porque esa es la estadística del mundo, que la economía se va a colapsar. No te esperes a que colapse la tuya. Siembra, comparte, ayuda, ofrenda.
Termino con esto. Y también Dios te dará prosperidad terrenal. Creo que tendremos salud. Creo que tendremos buenas finanzas para no tronarnos los dedos y que nos falte la paz pensando en cómo va a ser. Ahí donde estás, quiero que tomes un tiempo, cierra tus ojos si puedes y dile: Señor, creo, si no totalmente, creo que en parte me he olvidado de acordarme de ti. ¿Sí? Así dile, cierra tus ojos. Un momentito, es bien importante esto. Es tiempo de recordar lo que olvidamos. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Oramos. Perdónanos, pedimos perdón, porque es verdad que nos hemos olvidado un tanto de todo lo que nos has dado, principalmente la salvación. Bendito eres, Señor.